Me encanta el tema que trajiste, Mica, más pensando que vamos a hablar de personas más de 50 años, que es mucha de la población que nos ve acá. Y tal vez en el interior del país o en ciertos lugares no tienen toda la información que es necesario tener para prevenir un montón de cosas. Trajiste un montón de cosas acá y te vamos a ir poniendo las placas allá para que lo vayas viendo. ¿Y por dónde querés empezar? Primero por el Día Mundial de la Salud Sexual, busqué a ver si era por algo, si había una efeméride de algo y la verdad es que no. Es simplemente un día para concientizar. Y está buenísimo porque no siempre tiene que pasar algo para concientizar. Entonces se eligió este día, que es el 4 de septiembre, que es mañana, para concientizar, prevenir y poder charlar de la salud sexual desde la prevención, pero también desde el goce. Y ahí entra la población que elegimos charlar hoy. Vos nos mandaste para hacer una placa que no la tenemos, que es de 3 palabras. ¿Cuáles eran? Es la del final, justamente, pero es desde el placer, con cuidado y sin riesgo, justamente. No son exactamente así, pero son algunas de esas, que es poder pensar la salud sexual desde un lado del goce, del disfrute, pero siempre sin riesgos. Y por supuesto con cuidado de uno y cuidado del otro. Y esas son cosas que por suerte ahora se enseñan, pero si vamos a la población mayor de 50 años, la verdad es que eso no se enseñaba en ningún lado. Yo en mi colegio de esto no se habló jamás, ni en la primaria ni en la secundaria. No, sé. Creo que en la universidad tampoco se habló. Mirá lo que te estoy diciendo, es gravísimo lo que te digo. Es gravísimo. Es que nosotros en la universidad, Jorge, nos enseñan desde la patología, no desde la prevención. Nos enseñan desde la enfermedad ya sentada. ¿Qué hacemos con esta enfermedad? Se presenta tal paciente con estos síntomas, ¿qué enfermedad tiene? ¿Qué tratamiento le damos? Siempre desde lo curativo y no desde lo preventivo. Este día tiene la lógica de empezar a pensar la sexualidad como parte de la salud, desde la prevención, desde el goce y sin riesgos y con cuidado. La sexualidad es parte de la vida. Si no lo tomamos, si no lo ponemos sobre la mesa, que siempre trabajamos esto cada vez que vengo, que es poner los temas sobre la mesa. Yo siempre pregunto, ¿cómo comen? ¿Cómo duermen? ¿Cómo es su vida sexual? ¿Con quién viven? ¿Si tienen mascotas? Todo eso lo pregunto. Es parte, es parte. Lo que hablabas antes con Fabricio también. ¿Usas alguna droga legal o ilegal? Y dentro de la ilegalidad hablamos de la reducción de riesgos y daños. Y esto, hablar de salud sexual desde el goce y de la prevención, también es reducción de riesgos y daños. Es muy bueno como lo marcás, desde el goce y de la prevención, porque no era bien visto marcar, es feo, para mucha gente por ahí le suena como del goce y de la prevención. Sí, es parte de la vida y es parte del goce de los seres humanos. La sexualidad no es solo para la reproducción, sino la gente no seguiría teniendo relaciones sexuales después de los 50. Y no pasaría todo lo que vas a mostrar ahora. Exactamente. También hay una parte del goce, de la intimidad, del contacto con la otra persona o con otras personas, lo que cada uno decida. Pero siempre cuidándose a uno y al otro y siempre evitando los riesgos al máximo. Hay cosas que lamentablemente no se pueden prevenir, que lo hemos charlado muchas veces. El VPH es casi imprevenible. Virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es casi imprevenible. La mayoría de las personas que tengan relaciones sexuales van a tener VPH, pero lo importante es la prevención, por eso la vacuna para el VPH. Los números son alarmantes. Los números son muy preocupantes, sobre todo post pandemia, como todo en salud. Antes de arrancar el programa hablábamos de la cobertura de vacunas, también cayó un montón en general. Ahora traje unos gráficos muy interesantes que muestran la caída en el 2020 y 2021, que tiene que ver en realidad o con poco diagnóstico. Porque no se ponía. Estábamos en otra, realmente, el sistema de salud estábamos en otra. Ahora hay un pico muy alto en el 2022 y suponemos que los números van a ser peores ahora, y es en todas las franjas etarias. ¿Esto lo decís vos? Esto acá traje es en el mundo los nuevos casos de sífilis. Obviamente que es difícil poner todas las infecciones de transmisión sexual en un gráfico. Mira, te voy a hacer algo, te voy a prestar como si fueras una hija mía. Me siento honradísima. Pero si ustedes ven el violeta oscuro, que es este, no sé si se marca, perdón, es que no sé usarlo. Ahí está. Tony tiene que hacer. Ahí estamos. El violeta oscuro es la región de las Américas. Y ahí pueden ver cómo fue creciendo la franja del violeta oscuro. Son los casos nuevos de sífilis en personas entre 15 a 49 años. Wow. Que esta gente lo que tiene es la gente que está mayoritariamente en contacto con el sistema de salud y mayoritariamente mujeres. Después de los 50, que hay otro gráfico, no sé si puedo robártelo. Toque. Acá también hablamos de, y acá, bueno, no quiero spoilear el mito del día, pero son los casos de sífilis congénita. La sífilis, igual que el VIH, se transmite de la madre al embrión. En el embarazo se transmite y es muy grave en el embarazo la sífilis. Grave a nivel
muerte fetal, grave a nivel sordera, a nivel ceguera, es muy, muy grave la sífilis. ¿Sabés qué es lo más loco? Que vos parás en casa y decís, che, están hablando de la enfermedad de Pedro de Mendoza que vino en 1500 acá, fundó la ciudad y vino a buscar el palo santo para salvarse de la sífilis. Estamos hablando de lo mismo que hace 500 años. Sí, es realmente una picardía, me pongo en esas palabras, pero son enfermedades que encima lo bueno es que tienen cura, ¿no? La sífilis en este caso, con la penicilina. Pero uno tiene que ir y ver el diagnóstico de todas las parejas sexuales de esa persona. Obviamente, en uno, tal vez el riesgo... Sí, que te falta... Sí, tenía otra que es interesante. O esta, no esta sé. no, esta es súper interesante. Esta es interesante, Sí. que son las tasas de sífilis en población general en Argentina, cómo fueron creciendo del 2019 al 2022, y en todos los grupos etarios, salvo en esta que bajó a penitas, crece ¿Qué y edad crece. eso? Mira, 45, 65 45, creció. 64, exactamente. Y en 65 también creció. Hay un aumento. Y acá, que es la siguiente, esto es muy interesante, el fucsia es la población masculina. Y fíjense que hay más después de los 50 años en población masculina que en población femenina. Y esto tiene que ver con que la población femenina antes de los 50 años está mucho más en contacto que el varón. En contacto con... Con el sistema de salud. Entonces, el varón, probablemente acá estamos subdiagnosticando a la población masculina. Estás en casa, estás comprendiendo, o sea, vamos a repetir esto porque hay que reforzarlo. Está diciendo Mica que después de los 50 hay más casos de sífilis en la Argentina. Y después de los 65 en hombres más casos de sífilis. Es muy fuerte. Es muy fuerte, y lo importante, esto es como las autoinmunes, ninguna ITS viene sola. Ninguna enfermedad de transmisión Ninguna sexual. infección de transmisión sexual viene sola. Eso hay que saberlo. El momento que yo te hago un diagnóstico presuntivo de sífilis, que ahora vamos a ver, porque lo trajimos como caso claro la sífilis, tengo que buscar HIV, VPH, clamidia, gonorrea. ¿Gonorrea hay? Sí, un montón. Un montón. Hay uretritis, que son generalmente gonocóxicas y no gonocóxicas. Las gonocóxicas son de la gonorrea. Y ahí, eso es lo más interesante. En las mujeres, en las personas con útero, la clamidia y la gonorrea generalmente son enfermedades asintomáticas. Clamidia y gonorrea Exacto. en personas, como decimos, Con útero. Exactamente. Generalmente son asintomáticas. En las personas con pene, enseguida se dan cuenta de los síntomas porque tienen dolor, ardor, tanto en la micción como en la eyaculación, y tienen una eyaculación purulenta. O directamente sale un fluido purulento que, por supuesto, duele. Purulento es con pus, ¿sí? Y vienen corriendo al sistema de salud, te imaginas cómo vienen. En cambio, la mujer no. Es que es muy asintomática, son dolores pélvicos. Pero parece pensar que una mujer de 65 años pueda tener gonorrea. Sí. Parece otro mundo. Parece otro mundo, sí, exactamente. Y Pero que lo vemos, sí, se lo ven. Y lo que causa es infertilidad también. Por eso la mujer llega antes al diagnóstico. Ese es el tema, porque está buscando embarazo y llega antes. Y lo que pasaba, que lo que hablábamos al principio del programa, las personas después de los 50 años, como llega la menopausia, generalmente se da, dejan de utilizar métodos de barrera. O en los matrimonios de mucho tiempo, no se cuidan más, con métodos de barrera, que ¿cuáles son? El preservativo de pene, que es el más difundido. Traje después una imagen del preservativo femenino, que se está haciendo una prueba a ver si hay una buena adherencia en la población. Esto significa que la población le pueda llegar a gustar usar el preservativo femenino. En la ciudad se hizo un experimento muy interesante ahora. Y no hay mucho más. El campo de látex, que creo que lo hablábamos, el campo de látex se construye a partir de un preservativo de pene, se corta el preservativo de pene y se pone sobre la zona que se va a estimular. Es poco grato. No hace al goce, si tenemos que hablar del goce de la sexualidad. Poca gente debe hacer eso. Ínfima. O sea, mis pacientes me dicen, Mica, no me vas a pedir que me ponga un campo de látex. Claro. ¿Y qué le voy a decir? La verdad es que el sistema de salud, la ciencia, tiene que mejorar en este lado. Tiene que empezar a considerar la sexualidad como parte de la vida. Ustedes trabajaron en poblaciones muy vulnerables, vos y Joaquín, en lugares muy vulnerables. Esto se ve mucho. ¿Cómo se habla? ¿Se habla más directo que en un consultorio no tan vulnerable, para decirlo de una manera más? Para mí lo interesante de las ITS es que justamente que es transsocial. Es en todas las clases sociales. En todas las clases sociales. Y lo que hay mucho en las clases sociales más altas es pudor. No te dicen, y pasa mucho con estas infecciones, como la sífilis sobre todo, que como da un chancro, se llama la lesión primaria, que es como un granito medio duro, que no te duele, o a veces, que traje la imagen, en la boca, porque por supuesto la sexualidad no es solamente pene-vagina, ya lo sabemos, en la boca se da como una llaga
más grande, que dura más tiempo. ¿La podemos poner? Acá está, creo Está que por ahí, sí. Está acá, mira. Acá. Esta llaga, ahí la tenés. No traje lo grosero que es el chancro en el pene. Que eso es claro. Es clarísimo, lo ves como Lo ve el paciente y lo ve el médico. Exactamente. En la boca una llaga, te molesta. No te duele, porque estos chancros no duelen. Y te dura una semana, 2 semanas y después se va. Eso es la sífilis primaria. Y el problema de la sífilis primaria es que unas semanas después, bastante, puede ser 2 meses después, aparece la sífilis secundaria. Y vos estás contagiando todo ese tiempo de sífilis. Pero vos no estás enterado que estás contagiando. Y la sífilis secundaria, que es la siguiente, acá la otra, la manito, le decimos la gran simuladora en salud. Porque puede dar cualquier síntoma, pero cualquier síntoma. Este es el más claro. Es este brote, este rash, que se dan palmas y plantas, que son como lentejitas marrones, que pican, que molestan, o a veces ni siquiera pican, porque es una gran simuladora la sífilis. Y esto es la sífilis secundaria. Acá estás contagiando sífilis, pero a lo loco, ¿eh? A todo el mundo con el que tenga relaciones sexuales. Esto también desaparece, la sífilis se vuelve latente, y después de 30 años puede dar la sífilis más grave, por supuesto, que es la neurosífilis o la aortitis por sífilis. Es loco pensar que en este momento del siglo XXI tengamos sífilis terciaria, creo que lo tenés acá, sífilis terciaria, ¿entendés? Sí, exactamente. Que es increíble. Por suerte son pocos casos, y me parece re interesante de charlar algo, porque me puse a investigar cómo es que sabemos tanto de la sífilis si existe la penicilina, es el primer antibiótico. ¿Cómo puede ser si se cura con penicilina? Un estudio en Estados Unidos, muy poco falto de ética, claro, en el que se agarró una población negra y dejaron ser la sífilis. La dejaron fluir, sin tratamiento, para ver cómo evolucionaba, en Alabama. Y se murieron más de 100 personas. Y así sabemos cómo es la sífilis. O sea, teniendo la penicilina, dijeron, esto fue en 1932 y 1972. Muy contemporáneo. Eso lo dejaron ser. Así sabemos cómo es la sífilis hoy en día. Por eso sabemos de la neurosífilis. Es gravísimo. Tremendo, Mica, tremendo lo que estás diciendo. Tremendo. Pero a la fecha, la verdad que hoy, por suerte, neurosífilis no vemos porque vemos las lesiones. Pero el tema son todo el resto de las infecciones de transmisión sexual. Y esto que es importante, ¿cómo? Es cuidarse, la prevención. ¿Por dónde empezamos? Primero, yendo al médico o a la médica, ¿no? Teniendo la consulta de salud anual. Hoy en día, en cualquier centro de salud de los públicos, sea en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires o en el resto del país, existe lo que se llaman los test dúo. Los test dúo, te pinchás el dedito y en 15 minutos, como el diabético, ¿no? La gotita, y en 15 minutos tenés una presunción de diagnóstico de sífilis y de VIH. Con eso te vas al hospital más cercano, te hacen la prueba por sangre para ver si efectivamente lo tenés. ¿Cómo se llama? El test dúo. ¿Y dónde se hace? En cualquier centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, centros de salud de la Provincia de Buenos Aires y en el resto del país. En sanatorios y hospitales privados también, por supuesto. Test dúo. Si no, el viejo y conocido análisis de sangre anual es correcto, porque a veces me dicen, me pediste VIH y VDRL. VDRL son las siglas para ver sífilis, para buscar sífilis por sangre. Eso se pide en el examen anual, yo igual siempre lo aclaro, le digo, yo siempre hago un repaso con mis pacientes. Te pedí una glucemia, para el azúcar en sangre, te pedí una función renal y te pido VIH y sífilis. Se lo remarco como parte de la consulta. Yo le pregunto, si quieres que te pida VIH. Yo se los digo. ¿Vos si directamente? No quieren, se los saco. Porque tiene la evidencia suficiente para pedirlo igual que la glucemia. Digo, ¿por qué vamos a pedir glucemia para prevenir diabetes y no vamos a prevenir algo como la sífilis que tiene un antibiótico que lo cura? Un antibiótico, o sea, el primer antibiótico, no un antibiótico, el primer antibiótico. Y atrás de eso deberían venir, por supuesto, si sale algo de eso positivo, el resto de las infecciones de transmisión sexual, ir a buscarlas. La clamidia, la gonorrea, se buscan tanto por cultivo, de lo que salga por el pene o por la vagina, o por orina, también se pueden buscar. Te está escuchando una mujer de 70 años, que conoció a un señor de 75 años. Pues esto puede pasar. Sí, es que debe pasar. A mí me pasa mucho con las consultas, sobre todo cuando estaba en el hospital público. Y digo, ¿tenés relaciones sexuales? No, doctora. Doctorcita, porque como era, doctorcita. Yo ya cerré eso. No, le digo, yo no estoy buscando que busques embarazo, le digo. Yo quiero saber si te cuidas, es parte de la vida, está bueno. Digo, quiero saber si tenés sequedad. Entonces charlamos de la lubricación, pero también de la protección.
Y esto es re interesante, Jorge. Es verdad, yo cerré. Qué buen término. Oh, te decían otras cosas un poco más groseras, pero bueno, para este horario yo cerré, decían. Yo cerré. Y la lubricación, que después de los 50 es tan importante, porque como cae el estrógeno y la vagina se seca, la lubricación tiene que ser al agua. Nos tenemos que cuidar con preservativo de pene y la lubricación tiene que ser al agua. Esos lubricantes al aceite están contraindicados con los preservativos de látex y sin látex también. Están contraindicados porque se lastima el látex y se puede romper el preservativo. Lubricación al agua. ¿Cuáles son los que vienen en la caja de los preservativos? No hay que hacer mucho misterio. Los mismos que vienen en la caja de los preservativos. Y está bueno utilizarlo. La sexualidad es parte de la salud. Cómo dormimos, cómo comemos, si mantenemos relaciones sexuales, cómo las tenemos, con cuidado, sin cuidado, con lubricante, sin lubricante. Única pareja, varias parejas. Exactamente. ¿Por qué vías? Y ahí también es importante cambiar el preservativo. Si vamos a tener distintas vías sexuales, vaginal, anal, oral, hay que cambiar el preservativo. Porque después hay otras infecciones que nos vamos transmitiendo. Es re común ver BPH en orofaringe, o sea, en la boca adentro. Sí, yo cuento, estos días me pasó un caso tremendo de alguien, un paciente de toda la vida, que empezó con un ganglio acá, punzan el ganglio y tenía un carcinoma HPV, virus del papiloma humano. Sí. Le hacen un PEP, una tomografía de emisión por y le encuentran una imagen detrás de las amígdalas. Y él no había sentido nunca nada. A mí me cayó, esto pasa, o sea que no estamos hablando de cosas que no pasan. Totalmente. 65 años. No, ahí tenés, ese es el caso, es tal cual. Esta idea de como no puedo tener más hijos, no me cuido más, o ya tengo un matrimonio largo y no me cuido más, yo se lo digo a todas mis pacientes. Yo la mano sobre el fuego no la pongo por nadie. Si tenés muchas parejas sexuales, ¿qué hacemos con todos estos cositos que trajiste acá? A ver. Traje esto de Sex and the City porque fue un exponente realmente Samantha Jones para hablar de la sexualidad abiertamente. Era de las más grandes, las más maduras, le decían en la serie. Y realmente tenía muchas relaciones sexuales con varias parejas. Y era la primera vez que se ponía en la tele abierta a alguien que se iba a hacer un análisis de HIV, cuando debería ser igual que pedir glucemia. Igual. Está lo bueno mismo. el concepto de decir. Trajimos esto, que siempre, a mí me gusta traer cosas porque me parece que hace todo mucho más gráfico. Traje el pene, con el escroto, los testículos. Traje, por supuesto, el útero, con sus trompas de falopio. Traje la vulva, con sus labios mayores y sus labios menores. Recuerden que las infecciones de transmisión sexual se transmiten por contacto y por fluidos. Por todo, o sea, tanto el contacto propio, por el VPH, la sífilis con el chancro también. Y lo más importante que tenemos hoy en día, o sea, ahí está la imagen puesta de lo que es el preservativo femenino. Se puede poner hasta 8 horas antes de la relación sexual, eso es interesante igual, y no es compatible con el preservativo de pene. O sea, es o lo uno o lo otro. Exactamente. Es de látex también, así que no, a las personas con alergia al látex no lo pueden utilizar, pero se puede poner antes, ya estás preparada, pero cubre una parte de la vulva, no cubre todo como pretendemos para evitar la mayoría de las infecciones de transmisión sexual. Es lo que tenemos hoy en día. Con lo que tenemos podemos trabajar un poco mejor, me parece. ¿Y esto, qué recomendaciones das con esto? Y esto es el viejo conocido preservativo, el mejor amigo del hombre y la mujer, como digo yo. Siempre es la fecha de vencimiento, tiene que estar perfecta, tiene que moverse dentro del pack el preservativo y siempre abrirlo por los dientes que tiene, no con los dientes, por los dientes que tiene el paquete. Ahí me pusieron una cinta y está difícil de abrir. Ahí está. El preservativo se coloca solo cuando el pene está erecto. Perdón, quiero hacer una pregunta de la fecha de vencimiento. O sea, si está vencido o no. Se descarta, si no está sirve. No sirve, no es que tiene un mes de changüí, No, 15 días, no. nada, no. El preservativo de la suerte no existe, pero Okay. se descarta. Bien. Esa cosa, claro, tienen el dólar de la suerte y el preservativo de la suerte. Perfecto. No. Ya no te dio suerte, está vencido, mucha suerte, no te dio ese preservativo. Entonces, el preservativo se coloca sobre la cabeza del pene cuando está erecto nada más y se baja hasta la base del pene, apretando la puntita para evitar que se acumule aire. Por supuesto que un pene de madera no es lo ideal, pero es lo que hay en la televisión abierta. Y se baja hasta la base del pene. Arriba, en el medio, no sirve. Hasta la base del pene. Y recién ahí ingresa el pene en cualquier lado. No, pero un poquito... No. Cualquier pene que ingrese en cualquier lado, sin preservativo, hay líquido preseminal que también tiene infección de transmisión sexual y riesgo de embarazo. Mayores de 50, por supuesto que no.
Pero fíjese la cantidad de varones mayores de 50 que fueron padres después de los 50. Impresionante. Mica, la verdad que media hora, un lujo. Compramos el pase, pasás a médico familiar. Sí, sí. No de Racing, pero sí. Muchísimas gracias. Creo todas las consultas a Mica Amor. ¿A qué mail, Vero? Médico de familia @canal9.com.ar, Doc. Un placer. Lo mismo.